¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, esta vez vamos a tratar de continuar con el anterior video que habíamos hablado un poco de lo que está sucediendo en el mundo y por qué los partidos políticos tradicionales están cayendo. Es decir, poco a poco vemos cómo los votantes, es decir, aquellos creyentes, digamos, creyentes que se han desencantado, ¿no?, con los partidos tradicionales. Y esto pasa en todas partes del mundo. En absolutamente todas partes del mundo. Estamos en un proceso de degradación política o degradación de los políticos. Es decir, vemos cómo muchos de ellos, sabiendo que están haciendo mal o llevando adelante políticas equivocadas, aún así profundizan en esas ideas. Y creo que al final de cuentas, vamos a tratar de hacer el gráfico que siempre ayudamos, al final de cuentas ayudan justamente a que muchas personas se dirijan hacia los extremos. Y digo esto, vamos a tratar de hacer una línea, ¿sí? Obviamente en un lado tenemos lo que muchos llaman la ultra, y acá tenemos la ultra también, ¿sí? Que puede ser ultra izquierda, ultra derecha, da exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Tenemos los partidos, este es el centro, este es el medio. ¿Eh? Supongamos que acá de un lado tenemos un partido político, vamos a poner un político de este lado y un político de este otro. Estos políticos, ambos políticos, por más de saber que están haciendo mal, es decir, fíjense que esto sucedía antes, ¿no? Una vez gobernaba A y luego gobernaba B. ¿Por qué? Porque la gente se cansaba de A, de las políticas de A, y decía, bueno, ahora nos vamos hacia B. Bueno, llegaba B al poder, era gobierno, duraba un tiempo, la gente se cansaba y volvía a A. Bueno, esto pasaba en otras épocas, en épocas pasadas, es decir, en época en la cual la televisión funcionaba, la radio, los medios. Eso todo murió todo eso. Y llegaron los medios de comunicación o las redes sociales, es decir, los medios interactivos de comunicación, en los cuales la interacción ya no es un monopolio, es decir, el monopolio de la palabra la tenían antes los medios de comunicación tradicionales, televisión, radio. Esto se terminó y surgieron estos medios de comunicación totalmente interactivos que son las redes sociales. Claro, esto que nosotros veíamos en la vieja política, que iba de A a B y a B, bueno, es lo que sucedió en Argentina con el peronismo y el radicalismo. Después surge el PRO como un desconcierto, ¿no?, de la ciudadanía porque no encuentra una respuesta. El PRO es un fracaso y viene la libertad avanza también. Bueno, y vamos viendo, ese proceso se ha dado en todas partes del mundo. En Europa también se está dando esto. Se da también en Estados Unidos. Pensemos por un momento, en Estados Unidos vamos a poner los demócratas y de este lado vamos a poner los republicanos. Pero claro, este tándem, ¿sí?, de ida y de vuelta, también sucedió exactamente lo mismo que ha sucedido en Argentina, o que ha sucedido en España, o que ha sucedido en Alemania. Algo que yo no entiendo por qué los estrategas políticos no tratan de encontrarle la vuelta a esto, o en realidad lo que ellos están buscando es otra cosa. Vamos a ver, veámoslo desde este punto de vista objetivamente, no hablamos ni de uno de otro. Entonces vemos cómo acá, en el caso de Estados Unidos, surge un Donald Trump como una expresión que incluso muchos republicanos se exasperan con esta figura tan fuerte, que incluso muchos lo ven como un outsider, ¿no? Como sucedió con Milley dentro del Partido Republicano, y algunos republicanos se van y le dan el apoyo a los demócratas. Lo mismo sucede con algunos demócratas que se van a los republicanos. Es decir, estamos en un proceso de autodestrucción. Ustedes me preguntarán, pero ¿por qué está sucediendo esto en el mundo? Es decir, cuál es el condimento que
está llevando a que esto suceda. Y yo creo que hay fundamentalmente dos puntos de vista a destacar que yo no les sabría decir a ciencia cierta si es uno o es el otro. En un primer punto de este proceso de autodestrucción de la política, al menos del sistema político que conocemos, yo creo que una parte es la economía, o un sistema económico que está exhausto, está en sus últimos días y necesita su autodestrucción para volver a empezar algo nuevo. Creo que esa puede ser una. Creo que quizás ese es uno de los motivos, una de las causas, ¿no? Y otro es el proceso tecnológico. El proceso tecnológico que acompaña, ¿sí?, a esta destrucción de este sistema económico. Vemos el nacimiento de las criptomonedas, el nacimiento de sistemas descentralizados, de esquemas que ya no responden a los viejos intereses o a los viejos privilegiados, ¿no? Entonces, es obvio que este tándem, ¿sí?, que se producía con el viejo sistema, ya no se puede producir. El tema es, la pregunta a responder es, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el camino? Bueno, es muy difícil de dilucidar, es decir, ¿hacia dónde va todo esto? Hay muchos que hablan, dicen, bueno, lo que se busca en realidad es un gobierno mundial o global o un gobierno occidental. Por algo se dieron los procesos de integración, entre comillas, Mercosur, NAFTA, la Unión Europea, la Unión Asiática, los países, bueno, en fin, una serie de procesos que se han dado a nivel mundial y en el cual es evidente que algo está sucediendo. Por eso creo que esto que quizás algunos políticos no lo entienden, quizás la mayoría no lo entienden, yo creo que algunos en las más altas esferas deben estar o se deben haber dado cuenta o ya saben cuál es la meta final, ¿no?, de todo esto. Y por ello, bueno, continúan profundizando, ¿no? Vertiefen, como dirían los animales, profundizando esas políticas que llevan poco a poco a la degradación y a que justamente las personas se vayan corriendo. Estos serían los políticos, ¿no? Pero serían que las personas se vayan corriendo un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha. Y vemos cómo surgen los partidos políticos, podríamos decir, muletos o partidos políticos que se escinden de los partidos tradicionales en la búsqueda de continuar captando esa ciudadanía descontenta con los partidos tradicionales, que quizá mucha gente por ideología, por creencia, tiene, y antes de irse a la oposición o al partido opuesto, deciden irse a un partido que, bueno, dentro de todo, no está con el partido político tradicional, sino que es una escisión, una nueva formación, ¿sí?, que los lleva y los agrupa acá, los aglutina en esto, ¿no? Pero mantienen o conservan todavía esa creencia que han recibido desde muy chico, ¿no? En Argentina o en los países de Latinoamérica, en Europa incluso, donde quizá la gente es menos creyente, entre comillas, de todas estas cuestiones ideológicas, sucede. ¿Sí? Es algo muy difícil de sacárselo, es como una camiseta de fuerza que te corroe el cerebro y poco a poco te permite ser un esclavo de estas cuestiones, de estas tendencias, ¿no? Algo que la tecnología ha venido a destruir, yo creo que definitivamente, ¿no? Entonces es allí donde, esto es como una reacción a este proceso que creo que es irreversible. No lo sé si lo va a hacer yo creo que es una cuestión de tiempo. Va a pasar mucho, menos, más,
pero indefectiblemente va a suceder. Entonces, esto es una reacción que vemos, por ejemplo, en algunos países en los cuales se busca coartar también la libertad de expresión, así que las personas puedan opinar. Vemos, por ejemplo, los delitos de odio y todas esas cuestiones que yo creo que no hacen más que enervar un poco más y que muchas personas vayan poco a poco dejando de creer. Por eso yo muchas veces planteo que en realidad esto no es algo que, no es un proceso que quizás se está dando naturalmente por vía tecnológica, pero por vía política se está produciendo porque hay gente que sabe que esto hay que acelerarlo, el cambio, hay un sistema económico que está quebrado y que necesita convertirse en otra cosa, ¿no? Y bueno, allí es donde muchos temen perder sus privilegios, temen perder todas esas cuestiones que han tenido durante muchísimos años y que bueno, hoy en día con estas nuevas versiones tecnológicas eh, tienen una visión totalmente distinta de un mundo que obviamente si no cambian no los va a contener. Así que creo que este es un punto muy importante a tener en cuenta de por qué justamente todas estas crisis políticas se están produciendo y bueno, no vamos a sacar una conclusión porque no sabemos a ciencia cierta hacia dónde va todo esto. Se ve un camino, se va dilucidando poco a poco, pero es solo una idea, una forma de análisis. Quizá ustedes puedan tener otra visión, otra perspectiva de por qué estas cuestiones están sucediendo en el mundo y poco a poco cómo va cambiando absolutamente todo. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado este video. ¿Sí? Si ya saben, si les gustó, denle like, suscríbanse al canal. Así somos un poquito más. Bueno, y como siempre les digo, les dejo un fuerte abrazo. Que tengan un lindo día y nos vemos en el próximo video.